Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Estamos aquí en la mesa número 20, la 20ª mesa permanente de política educativa. Ya llevamos algunos meses, hemos empezado este trabajo en el mes de junio, con un trabajo que se hizo sobre las escuelas multigrado a través de una investigación que inició hace algún tiempo el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Tuvimos contacto con instituciones educativas, en el caso con el profesor Alejandro Montoya de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Veracruzana, con Víctor Hernández Lozada también de las altas montañas veracruzanas, y estuvo presente el doctor Miguel Ángel Bertis Galván y la maestra Irma García Rodríguez desde Ciudad del Carmen. Y ahí inició todo este trabajo que presentamos lunes a lunes. Hoy es día de descanso, fue un festivo aquí en el país, y estamos presentando a 3 compañeros jóvenes, pero no por eso también dejan de ser inquietos. Joven que no sea inquieto no tiene juventud. Y desde ahí vamos a trabajar desde Chihuahua. Vamos a saludar al doctor Miguel Ángel Bertis Galván esta noche aquí en la Ciudad de México. Doctor, muy buenas noches. Pues buenas noches, maestro Quiles, un gusto saludarlo aquí desde la Ciudad de México, justo en este mes de la Revolución. Aquí a mis espaldas he trasladado mis oficinas al Monumento a la Revolución, justamente por el motivo de este día de feriado, aunque en realidad está adelantado. Pero damos la bienvenida al maestro Fernando Giovanni Sierra Olmos, a la maestra Liliana Alniles y al maestro Andrés Octavio Verela, ATPs muy jóvenes, es una generación que ya ingresa a su función como ATP, pues con la perspectiva de la evaluación para el ingreso a la función. Pues bienvenidos, hoy tenemos la mesa que hemos titulado La figura de los y las ATPs desde una mirada crítica. Vemos que era un tema necesario que hemos estado presentando a partir de lo que dedicamos en el mes de octubre como mes de los ATPs, pero nos había quedado pendiente este tema. Pues bienvenidos y pues iniciemos en este tema que parece que va a ser muy importante, sobre todo por la visión joven, la visión fresca, la visión Nobel de, bueno, no tan Nobel, ya tienen experiencia, pero la visión por la edad bastante de una generación reciente de ATPs que vamos a ver este día. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, pues muchas gracias, doctor Miguel Ángel Bertis Galván, ya en la 20ª noche, en la 20ª mesa de la permanente de política educativa, un proyecto académico que hemos generado y que va cubriendo, va avanzando poco a poco, como todo proyecto académico, ¿verdad, doctor? Exactamente, pues vamos avanzando, esperamos estar siendo de utilidad para la reflexión colectiva. El propósito de esta mesa desde el principio ha sido, como yo lo digo en el buen sentido de la palabra, politizar a los profesores, es decir, trasladar, llevar los temas de la política educativa a la reflexión diaria, que nos demos cuenta que la política educativa sí afecta, sí genera implicaciones en la práctica, en el quehacer cotidiano de cada uno de los profesores. Bueno, aquí los ATPs seguramente van a dar cuenta de ello, están muy cercanos de esa implementación y pues ese es el propósito y pues ya llevamos ahora sí una buena cantidad de horas de transmisión y esperemos que sea de utilidad para todos los que nos han estado siguiendo. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a saludar a la maestra Liliana Aniles. ¿Cómo está usted, maestra? Aniles Muñiz Liliana, ¿cómo está, maestra? Muy bien, ¿verdad? Aquí ansiosa por escuchar a mis compañeros, aprender de ellos y estoy segura de que les va a gustar lo que vamos a proponer en esta tarde-noche. Perfecto, me gusta esa idea del les va a gustar. Eso quiere decir que han preparado algo muy especial. Este trío de maestros, son doctorantes, ellos nos lo van a platicar después, pero aquí son maestros y los recibimos con mucho gusto. Muchas gracias, maestra Liliana. Saludo al doctorante maestro Andrés Varela, Fernando Sierra, el maestro Fernando Sierra. ¿Cómo está usted, maestro? ¿Qué tal, maestro Quiles? Pues aquí
Igual, muy emocionado, muy contento por este espacio de diálogo y precisamente a propósito de lo que dice Liliana, buscamos ese diálogo, esa horizontalidad que trascienda las funciones en las que nos encontramos y que a final de cuentas, de manera comunitaria, podamos construir algo, pero solo así, comunitariamente, porque individual, difícil y casi imposible. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí está con nosotros el profesor Andrés Varela. ¿Cómo está usted, maestro? Muy buenas noches y bienvenido aquí a esta mesa 20ª de la Permanente de Política Educativa. Muy buenas noches a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Pues es muy gustoso participar en un proyecto de interpretación y de transformación colectiva, como lo comentó ahorita el profesor Vértiz. Y pues... Muy bien, maestro, muy bien, le agradezco su presencia y quiero aprovechar porque el maestro Andrés Octavio Varela Enríquez va a iniciar este trabajo, él va a presentar en primer momento, y él es asesor técnico pedagógico de nivel primaria, es docente frente a grupo en escuela multigrado y su formación está a raíz de que cursa la licenciatura en educación primaria en la institución benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, profesor Luis Urías Valderraín, en Chihuahua, precisamente hizo estudios de maestría en desarrollo educativo en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de Chihuahua y actualmente está cursando el doctorado en Pedagogía Crítica en proceso de titulación, por supuesto, como está doctorante por el Instituto de Pedagogía Crítica de Chihuahua. Es colaborador de columnas políticas para medios digitales y la verdad nos da mucho gusto que esté usted con nosotros esta noche y le dejamos la voz porque seguramente, como todos, va a ser muy importante lo que nos diga. ¿Tiene usted la pantalla ya dispuesta, maestro? Muchas gracias. Pues, nuevamente, bienvenidas todas y todos a esta charla que busca más que nada darle una interpretación a esta función que compartimos, que es la función de asesor técnico pedagógico. La intención de mirar o de observar con un lente crítico esta función, pues es precisamente para ver el papel que juega en el momento actual. Así que más adelante trataré de hacer esa configuración. Les comento, mi participación consta de tres momentos. Un momento en el que introduzco de alguna manera la noción de la pedagogía crítica o los postulados, el pensamiento crítico latinoamericano en la función. A partir de ahí intentaré hacer una relación con estas categorías o estas formas de entender la pedagogía y la intervención o el acompañamiento que pueda tener el asesor técnico pedagógico para cerrar con una pequeña conclusión y dar paso a la siguiente participación que será de mi compañera y amiga Liliana. Bueno, para iniciar, quisiera empezar por tratar de configurar qué es eso de la pedagogía crítica. ¿Por qué este interés de ver al asesor técnico pedagógico desde esta función o desde este lente? Y lo primero, pues, como ya lo comentaron ahorita, los tres participantes, tanto Liliana, Fernando como un servidor, estamos involucrados o estamos muy cercanos a una filosofía o una forma de entender la pedagogía que se basa en la crítica. Es uno de sus grandes talentos. La crítica tiene que ver precisamente con el pensamiento latinoamericano que se centra bastante en autores y en referentes como Paulo Freire, como Peter McLaren, como Henry Giroux, que en este momento han estado sus textos, aunque hay algunos ya fallecidos, pues dándole una configuración al pensamiento latinoamericano. Es por ello que nosotros vemos la pedagogía desde ese locus de enunciación, como lo diría Catherine Walsh. Es decir, desde ahí entendemos la pedagogía, desde la pedagogía crítica como una posición de liberación. Bueno, adentrándonos un poco en esto de la pedagogía crítica,
Podríamos hablar de los postulados generales de Paulo Freire. Uno de ellos, por ejemplo, es que la pedagogía crítica nos invita a pensarnos como sujetos históricos, que somos, además de transformadores de la realidad y de la historia, estamos siendo transformados por ella misma. Entonces, la pedagogía crítica o la función del asesor técnico pedagógico de cualquier pedagogo sería entonces esa: entender que somos transformadores de la historia y transformados por la historia. ¿Por qué? Pues porque además de estas transformaciones, nosotros tenemos que exhibir, que develar, que tratar de desenmarañar todo un sistema o una lógica de opresión que existe actualmente. Esa es la función transformadora de la educación, y así es como se logra la conciencia según Freire. Entonces, entendiendo esta filosofía de ver a la asesoría técnico-pedagógica desde el pensamiento crítico latinoamericano, pues nos surge la intención, la necesidad de entendernos en una realidad. Y es por eso que los asesores técnicos pedagógicos tenemos que entendernos en una realidad. Otra de las cuestiones importantes que hay que hablar al respecto de la teoría crítica, de la pedagogía enfocada en la crítica, pues es que además de que la pedagogía es un acto de ida y vuelta, es decir, no es unilateral, como decía ahorita mi compañero y amigo Fernando, sino nos educamos entre nosotros mismos. Además, la pedagogía es un acto político, como decía Freire, y no se entienda la política como un asunto partidista y representativo, sino como la intención de lograr las utopías sociales, la intención de encontrar un mundo menos desigual. Si la educación no es eso, si la educación no busca esa transformación, pues entonces la educación no es liberadora, sino más bien está basada en la doctrina. Por eso entendemos la pedagogía como un acto político. Ahora, otra cuestión que es muy importante dentro de este enfoque es que no hay nada terminado. Estamos siendo, no hay nada que se haya hecho de manera estática, sino que estamos siendo, somos seres inacabados, y es por ello que tenemos que buscar las condiciones de la vida. Y por último, ya para no redundar mucho en este tópico de lo que quiero hablar, pues es que hay una parte muy importante de la pedagogía crítica o de la pedagogía y de la intención del quehacer docente, ya sea cualquiera de nosotros, profesores, de grupo, asesores, supervisores, cualquier persona que se enfoque en esto, tiene que enfocarse también en la esperanza. Es decir, durante el proceso histórico que nos ha tocado vivir como generación, se nos ha marcado mucho la idea de que ya no hay esperanza. Por ahí en los 90 hubo un autor que habló del fin de la historia y el fin de las ideologías, el fin del mundo conocido, sino ya estaba sobrevalorado. Así que algo muy importante es la esperanza, es decir, sí puede cambiar este momento. Por eso la pedagogía de la esperanza, que muchos de ustedes y muchas conocerán respecto a la filosofía freiriana. Ahora, ya que tenemos este contexto, un contexto que muy somero, que tendría que desarrollarse en mucho más tiempo, pero pues tenemos muy poco tiempo para hacerlo, pues ahora quisiera hablar de cómo eso puede ser importante para interpretar la función del asesor técnico pedagógico. Bien, tengo algunos puntos, no son ni todos los que existen y seguramente me faltan muchos, pero creo que son muy importantes y que los podemos considerar. El primero de ellos, pues, tenemos que entender, los asesores técnicos pedagógicos, que nuestra función se da en horizontalidad. En muchas ocasiones, y más adelante se ha comentado, en muchas ocasiones creemos que por desempeñar esta función de asesoría, entonces ya se sabe más, ya se tiene un conocimiento, digamos, que es el que se va a llevar cual asunto bancario, ¿no? Como lo diría Freire, y no. Aquí el asunto es que muchos asesores técnicos pedagógicos caen en ese problema, y tenemos que entendernos como una comunidad para construir relaciones dialógicas en horizontalidad, en condiciones de igualdad. Ahora, otra cuestión que es muy importante que podemos considerar para el desarrollo de los ATPs
pues es el compromiso comunitario, ya lo decían ahorita. Tenemos que aprender a interpretar la realidad a partir de las comunidades, interpretar la realidad a partir de lo común, de lo colectivo, de lo que es amigable para todas y todos, de lo que nos construye como comunidad, y no tanto en esa nos ha maquinado, nos ha llevado a pensar el neoliberalismo que construye una individualidad que va separando las realidades de la intervención y de las pedagogías mismas. Entonces eso es muy interesante y hay que abordarlo. Ahora, otra cuestión que es importante tener en cuenta es que existe el locus de enunciación. Hay teorías que lo describen, la teoría de colonial, por ejemplo, y habrá más, pero eso se refiere a que cada lugar tiene sus propias características. No se trata de intervencionismo cuando el ATP o la ATP acude o asiste a algún lugar, sino que hay que saber que cada comunidad tiene sus problemas, cada lugar tiene su propia dinámica, su propio ecosistema, y eso aplica también para entenderse en las lógicas pedagógicas de los maestros y maestras que están en las aulas. Tenemos que aprender a respetar la diversidad y aprender a hacer un apoyo que no sea intervencionista. Bien. Quisiera abordar un poco ahora aunque ya lo estuve abordando, sin embargo, ahondar un poco más, cuáles son esas características que a veces nos hacen no ir con la pedagogía crítica, no ser un apoyo, sino más bien obstaculizar procesos educativos. Pues la primera es pensar eso que estuve comentando hace unos minutos. Creer que el conocimiento se posee como si fuese un billete de intercambio, como si fuese un billete que se deposita en un banco y que se transmite al portador. Este asunto se aleja mucho de la pedagogía freiriana y creo que la pedagogía freiriana nos serviría mucho para entender que todos y todas sabemos algo que podemos comunicar. En ese sentido, creo que sería mucho más amigable la función del asesor técnico pedagógico en cualquiera de los lugares que se desenvuelve, y no solo del ATP, sino de cualquier ser humano, porque recordemos que la pedagogía no está situada ni encasillada a un contexto áulico o escolar, sino que busca la liberación del hombre, de la mujer y de sus condiciones de opresión. Otra cuestión que me parece importante resaltar es que no se trata del intervencionismo que comenté ahorita. No se trata de que el ATP busque desde una posición jerárquica en un sistema vertical, porque así son las instituciones que hemos construido, crea que por ser ATP lo sabe todo, por ser ATP tiene el conocimiento en las manos, sino al contrario, debe existir una humildad y una sensibilidad que nos permita relacionarnos entre sí. Y ese aspecto es algo de lo que adolecemos bastante como sistema, que a todas luces hay un ejercicio de poder en él, ahorita será comentado. Otro aspecto importante que quisiera resaltar es que tenemos en muchas ocasiones una idea errónea, o si se me permite aventurar esta concepción, de lo que puede ser el éxito educativo, cuando pensamos que en algunos aspectos que adelante voy a comentar. El primero es cuando creemos que el éxito educativo de un maestro, maestra, de una comunidad educativa en conjunto, se basa en qué tanto los niños y las niñas se encuentren callados y sin hacer ruido, por ejemplo, y suponer que estar en silencio significa estar aprendiendo. Creo que esa es una concepción que no abona la pedagogía crítica. Otra cuestión es considerar los concursos académicos como si fuesen el parámetro cuantitativo y cualitativo, que a todas luces no lo es, con el que vamos a medir, con el que vamos a llevar el éxito aquí en la comunidad o en cualquier lugar, incluso ser medidos por organismos internacionales que son a todas luces coloniales, porque ellos marcan que es el éxito educativo y lo estandarizan en un examen, y entonces ese paradigma se va construyendo entre los ATPs, entre los maestros y maestras, y entonces creemos que el acto educativo ya no es liberador, ya no es político, ya no está situado en sus condiciones específicas, ecosistémicas, sino por el contrario, ahora se trata de una intervención externa que lo que busca es cosificar el aprendizaje
Y eso es una contradicción que tenemos que superar. Y superarla nos ayudaría bastante a entender que somos procesos, que estamos en un proceso cualitativo que no necesariamente puede encasillarse de esa manera. Por último, y ya a manera de conclusión, no sé cuánto tiempo llevo, pero a manera ya de conclusión, quisiera comentar algo al respecto de este momento. Yo veo en la pandemia la necesidad de entendernos como sujetos históricos y como sujetos sensibles. Tenemos que construir sensibilidad, tenemos que encontrar las formas de hacer comunidad, de interesarnos más por el otro y la otra, de entender que el ATP, o que el supervisor, o que el maestro o maestra, o que el jefe de sector, jefa de sector, pertenece a una comunidad que está pasando por un momento muy difícil, y eso nos hará entender las condiciones que tenemos como sociedad para poder salir adelante de este momento tan crucial en el que nos encontramos. Creo que es muy importante ahorita buscar ser más empáticos, buscar ser más sensibles a las necesidades de los demás, las necesidades. Hoy en día está muy fracturado el momento por el que pasamos. Hemos visto cómo la sociedad se encuentra golpeada de manera emocional, de manera económica, de manera pedagógica, y es una necesidad de todas y todos tratar de darle respuesta a esto. Creo que las recomendaciones, en la interacción, el acompañamiento que podamos tener como asesores técnicos pedagógicos en un contexto determinado, tiene que ser para aprender a interpretar nuestras realidades. Y creo que ese asunto va más allá de dejarlo en un plano laboral o en una relación de ese tipo. Los niños y las niñas necesitan entender sus realidades. Los niños y las niñas tienen que saber por qué las condiciones en las que la vida se está dando hoy en esta pandemia son así. Y eso es muy importante para entendernos y problematizar la realidad. Si el acto pedagógico no es eso, como lo comenté ahorita, si el acto pedagógico no es eso, aprender a problematizar nuestras realidades, entonces no es liberación, es adoctrinamiento. Y creo que nosotros debemos tenerlo muy claro para poder ayudarnos en comunidad, para poder construirnos en comunidad y así liberarnos en comunidad. Quisiera terminar en este momento, no sé cómo vaya con el tiempo, pero es cuanto. Muchas gracias por escucharme. Muy amable, muchas gracias, maestro Andrés, muy amable, muy interesante. Me llama mucho la atención, bueno, mucho de su discurso, pero la parte de la sensibilidad creo que ahorita es fundamental. Pues es un verdadero gusto haberlo escuchado y lo vamos a escuchar en un segundo momento. Ahora voy a presentar a la maestra Liliana Anilis Muñiz, está aquí con nosotros y me da mucho gusto saludarle, me da mucho gusto verle aquí junto a nosotros y además me da mucho gusto la juventud también porque vienen empujando fuerte y sobre todo Chihuahua viene empujando muy fuerte porque además entre los intereses de la maestra Liliana Anilis está el feminismo como una oportunidad para dar voz a todas aquellas mujeres que no han podido expresarse. Y el reto consiste en trasladar, dice ella, el feminismo a la educación. Tiene también participación en el comité de elaboración de reactivos de Ceneval entre su currículum. Tiene un diplomado en docencia y en docencia educativa, y además ha trabajado la mediación tecnológica de los aprendizajes a través también de diplomados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ha también participado en diversos cursos como el uso educativo de dispositivos móviles, ¿sí? Y ponte los lentes del género. Su experiencia laboral es docente frente a grupo en Ciudad Juárez, allá en la frontera, y en la ciudad de Chihuahua, en la capital. Ya es asesora técnico-pedagógica
en la zona 9 de educación primaria, ubicada en la ciudad de Chihuahua. Ella es originalmente licenciada en educación primaria por la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón de Ciudad Saucillo, Chihuahua, y tiene la maestría en desarrollo educativo por el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y es estudiante actualmente del doctorado en educación en proceso de titulación por el Instituto de Pedagogía Crítica en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Así es que, maestra Liliana, bienvenida, y ella tiene la presentación lista. Tiene hasta 15 minutos, maestra, si es tan amable. Muchas gracias. Adelante, maestra. Ok, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos aquellos que nos acompañan en esta tarde-noche. Bueno, por mi parte, yo titulé de este modo, ¿no? La ilusión del pedestal. Ahorita, conforme vaya exponiendo, pues se van a dar cuenta de por qué, ¿no? Esta cuestión o esta frase de que muchas y muchos creen en esta ilusión de que están en un pedestal y comienzan a ver al resto hacia abajo en lugar de verlo al lado, ¿no? Bueno, primero que nada, quiero hablar sobre la manera en la que está organizada ahora sí el organigrama dentro de la SEP, ¿no? Lo que se denomina como la estructura. Está organizada de una manera vertical y esa verticalidad se traslada a las relaciones, ¿no? Entre ya sea docentes, directivos, directivas, supervisores, supervisoras, jefaturas de sector, ¿no? Entonces, esta relación vertical no únicamente se queda entre el ámbito o el gremio docente, sino que se traslada incluso a las aulas, ¿no? Donde la docente o el docente frente al grupo es quien tiene la razón y es quien tiene la palabra final. Entonces, ya así en conversaciones hemos analizado que la estructura pues hace o genera un daño, ¿no? En el sistema nacional. ¿Por qué lo digo? Bueno, generalmente nos toca, al menos aquí en el estado de Chihuahua, cuando la información ya está publicada en el diario oficial o en las páginas de la SEP, nosotros nos tenemos que esperar a que salgan con bombo y platillo, ¿no? Las voces autorizadas, las autoridades, digo autoridades entre comillas, del estado a darnos la información. Pero si alguna docente o docente tiene acceso antes a esta información, pues luego es invalidada, ¿no? Incluso hay ATPs que cuestionan por qué los docentes tienen esa información, como si lo ven como una forma de poder, ¿no? De seguir teniendo el control. O sea, el tener esa información es su manera de seguir controlando. Entonces, me parece que es muy importante que esta verticalidad quede nada más ahí en el organigrama, en esa estructura, pero evitar que se traslade a las aulas, a las escuelas. Y pues, ¿por qué? Porque la idea es generar una relación, como ya lo dijo mi compañero Andrés, una relación horizontal. Pero entonces, ¿de qué manera o cómo le hacemos? Porque es algo que nos hemos estado cuestionando. ¿Cómo trasladamos esta horizontalidad? ¿Cómo llegar a este diálogo entre pares, este diálogo entre iguales, sin estar, como les decía, en esa ilusión del pedestal, sin sentirnos más o menos, ¿no? Luego lo observamos cuando llegamos a una escuela, hay ATPs que prefieren estar dentro de la dirección a estar dentro de las aulas, ¿no? Entonces, me parece que hay una decisión que tomar como asesores y como asesoras al momento de llegar a una escuela, de qué puertas quiero tener abiertas, ¿no? Si la puerta de la dirección o la puerta de las aulas, que a mí me parece, al menos yo, desde lo personal, prefiero tener abiertas las puertas de las aulas porque es donde aprendo más. Ahora, dentro de esta verticalidad nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la función? ¿No? Porque la idea es, sí, todas y todos tenemos
somos iguales, pero tenemos funciones diferentes, ¿no? Esto es lo que siempre tratamos de transmitir a las docentes y los docentes, porque de pronto hay muchas cuestiones que se vienen cargando de antaño, que cuando te ven llegar a la escuela, pues tienen miedo, ¿no? Y eso es lo que no queremos, que nos vean con miedo, porque no somos un látigo, ¿no? Porque luego piensan que vamos nada más con una listita a decir, este profe sí trabaja, esta maestra no, aquí le gritó, aquí le faltó, y pues no. O sea, la función del ATP no es esa, ¿verdad? Entonces, no queremos, o al menos yo no quiero que me vean como que hacia arriba, porque pues estamos en igualdad de condiciones. La única diferencia es esto, ¿no? De las funciones. Somos iguales, pero con funciones distintas. Pero luego viene la pregunta, ¿cuál es entonces la función de las y los ATPs? Porque si bien hay lo que había antes, ¿no? El Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, lo que era el SATE, que se transforma en el SISAE, Sistema de Asesoría y Acompañamiento a la Escuela, que si bien en algunos puntos que se supone tenemos que hacer, no especifica o no es tan amplio en cuanto a cuál es realmente la función de nosotras y de nosotros como asesores, ¿no? Sí viene, pues es información muy escasa. Ahora tampoco tenemos, desde que yo ingresé al menos, nunca se nos ha dado un taller o un curso, una conferencia sobre qué es lo que tengo que hacer o cuál es mi función como asesora. Básicamente vamos aprendiendo en el camino y pues nos fortalecen las lecturas que realizamos o los diálogos que tenemos con las docentes y los docentes sobre qué es lo que esperan, ¿no? De un asesor o de una asesora. Ahora bien, a lo mejor, bueno, creo que en el papel, como todo, está muy bonito, pero generalmente esas funciones se quedan en el escritorio. Y luego vamos a una realidad que es totalmente distinta, donde si bien tenemos muy claro a lo mejor qué es lo que debemos hacer, terminamos en ocasiones haciendo trabajo administrativo, ¿no? Que es lo que muchas y muchos docentes critican de pronto, porque pues sí, es la chacha de la supervisora o es la secretaria de la supervisora, y no están tan errados porque finalmente, a pesar de que hay una persona o hay una figura dentro de esa famosa estructura que se debe encargar de todo el proceso administrativo, pues en muchas ocasiones no cumple con esa función y terminamos las ATPs y los ATPs haciendo ese trabajo aparte del que debemos de hacer en acompañamiento y asesoría a las docentes y los docentes. Ahora bien, la asesoría en pandemia, ya comentaba ahorita mi compañero, qué está pasando o qué surgió a partir de la pandemia. Me parece que además de que se desnudaron todas las desigualdades que si bien ya sabíamos que estaban y hay muchas desigualdades sociales que no son nuevas, sin embargo, pues no habíamos querido ver o no habían querido ver. Además de esto, al menos desde la asesoría, surge la falta de capacitación en cuanto a el manejo de diversos recursos tecnológicos, al menos aquí en Chihuahua, ¿verdad? Porque lo he visto, no estamos respondiendo de manera adecuada a las necesidades de las docentes y los docentes. Lo digo, por ejemplo, desde nuestro sector, pues quisimos hacer cursos así abiertos a quien quisiera estar, ¿no? Asistencia y permanencia voluntaria. Sin embargo, recibimos un regaño del sector porque lo quisimos hacer abierto. Entonces, vuelvo a lo mismo, quieren quedarse la estructura, tener el conocimiento, tener la información, pero cerrarle la puerta a las docentes y los docentes, quienes finalmente son los que están frente al grupo y son los que están teniendo la dificultad en estos momentos. Entonces, sí desnudó la indolencia y la falta de empatía por parte de algunas figuras de la supervisión. No voy a generalizar porque es obvio que no todas y no todos reaccionaron de la misma manera, pero pues sí hemos escuchado varios comentarios al respecto. Incluso, bueno, lo vemos nosotros que estamos trabajando los jueves con las docentes y los docentes de diversas zonas,
que prefieren acercarse a nosotros, que no es, aunque no estén dentro de la zona a la que nosotros pertenecemos, pero prefieren hacerlo a acercarse con su asesor o asesora, que en este caso, pues esa es ahora sí que esa es nuestra función, ¿no? El estar apoyando, acompañando y asesorando. Ahora, desde la pedagogía crítica y desde los feminismos, como bien decía ahorita una compañera, me parece que se ofrece una posibilidad hacia la construcción de relaciones desde la igualdad. O sea, olvidarnos de esta ilusión del pedestal, como decía una maestra que nos da clases en la maestría, jamás perder nuestra realidad terrenal, porque de pronto nos elevamos y nos olvidamos desde dónde surgimos, porque salimos de estar frente a grupo y pues seguimos en constante aprendizaje. Entonces, creo que ahorita es muy importante el lograr aprovechar los espacios que se están brindando para poder crear una comunidad, como ya lo mencionaba mi compañero Andrés, dentro o desde la igualdad, o sea, quitarnos esa etiqueta o ese querer ser más que, sino que aprender, ahora sí que hombro con hombro, ¿no? Con la compañera y con el compañero. Pues eso sería por este primer momento. Gracias. Muchas gracias, maestra, muy amable. Muchas gracias. Así es que, si me regresa a la pantalla, perfecto. Ay, no sé cómo. No, nada más arriba en el... Ya vi, ya. Exactamente. Pues muchas gracias, maestra, muy amable. Vamos con el maestro Fernando Sierra. Es un verdadero placer tenerle, maestro Fernando, porque ya habíamos tenido por ahí algunas pláticas y sobre todo el interés de ustedes como jóvenes maestros, porque están entre los 12 y los 6 años de experiencia. Pero el maestro Fernando Giovanni Sierra Olmos, que hoy está aquí con nosotros y que le agradecemos mucho su presencia porque le dan fuerza desde el norte de la República Mexicana a estas transmisiones. Quiere decir que nos están viendo de península a península, de frontera a frontera y del Pacífico al Atlántico. El maestro Fernando Giovanni Sierra Olmos es asesor técnico pedagógico y tiene una experiencia como asesor técnico pedagógico de nivel primaria. Es director comisionado con grupo, docente frente a grupo. Tiene la certificación como educador Google nivel 1. Es colaborador en los comités académicos del Ceneval. Certificación como evaluador del desempeño del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, certificación en habilidades digitales aplicadas a la educación. Su formación inicia con la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenancingo en el Estado de México. Es decir, estoy entendiendo que de aquí de la ciudad del Estado de México se fue a Chihuahua, donde hizo la maestría en desarrollo educativo por el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de Chihuahua, y está en proceso de titulación del doctorado en pedagogía por el Instituto de Pedagogía Crítica en Chihuahua. Además, es administrador de grupo de Facebook de asesoría a docentes y administrador de canal de YouTube para asesoría a docentes. Ya vi también ese canal y la verdad lo felicito porque es enjundioso para el trabajo, es muy disciplinado. Como todos los ATPs, creo, deben de disciplinarse también bastante y le agradecemos mucho su presencia y le dejamos 15 minutos en La Voz. Ahí ya tiene preparada su presentación, así es que lo escuchamos con mucha atención, maestro Fernando. Ok, muchas gracias. Para empezar, pues bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión voy a compartir con ustedes respecto precisamente a la cuestión de la visión crítica de la función de asesoría, en este caso del asesor y la asesora técnico-pedagógico. Titulé a mi presentación ATP en las relaciones de poder, lucha y reproducción. Voy a tratar de abordar algunos puntos de la teoría crítica, de la pedagogía crítica y relacionarlos
con el actuar cotidiano de los asesores y las asesoras. En primer término, pues bueno, es muy importante y creo que en todo momento es necesario acotar los comentarios que se vierten o los textos que se producen. De lo contrario, pues estaríamos yendo en contra de uno de los postulados principales, tanto de la pedagogía crítica como de la opción decolonial, que manifiesta que la universalización en todo sentido está equivocada. Entonces, acotar esta cuestión me parece de suma importancia. Primero, voy a situarme en el estado de Chihuahua, en la capital de Chihuahua, que es donde yo laboro, en una zona de nivel económico medio-bajo, donde tenemos escuelas que van desde las escuelas grandes hasta las escuelas multigrado, que bueno, recientemente teníamos ya nada más una, teníamos dos, pero existen esas opciones aquí entre nuestras instituciones. Posteriormente, pues comentar que me gustaría rescatar algunos de los antecedentes que tiene esta mesa que está enfocada precisamente a la asesoría técnico-pedagógica, debido a que precisamente, como el comentario que hacían hace un momento, de todos los comentarios que yo he escuchado aquí en la mesa, las únicas opiniones que son positivas hacia la figura de ATP son precisamente de ATPs, de supervisores, supervisoras, jefes y jefas de sector, porque conformamos el equipo de supervisión. Entonces, de igual forma me di a la tarea de revisar algún sondeo en las redes sociales, buscando con comentarios relacionados con el ATP, y volvemos a lo mismo. Prácticamente la gran mayoría de los comentarios van enfocados a la idea que se tiene negativa sobre la figura del ATP, enfocándonos a un papel administrativo, ¿sí? Bueno, ahora me gustaría abordar el asunto de las relaciones de poder y tratar de conceptualizar un poco a qué se refiere este asunto. No voy a hacer referencia a la cuestión del poder político, poder económico o algún otro tipo de poder del que pareciera sentirse que se puede poseer, porque en realidad, tomando los fundamentos de Michel Foucault, la realidad es que el poder no es algo que se pueda poseer. El poder es algo que se ejerce, no es algo tangible. Y a partir de eso, entonces podemos argumentar, bueno, ¿quién ejerce ese poder? Si en realidad es la figura que está embestida con la autoridad oficial, o si también otras figuras como el ATP en este caso, que oficialmente no tienen autoridad, es decir, no tenemos autoridad para tomar decisiones ejecutivas, esa se le confiere al supervisor o supervisora, pero bueno, aquí entra el análisis. Las y los ATPs podemos ejercer ese poder de una u otra forma, ya sea vertical u horizontal. Bueno, aquí la propuesta es que sí podemos, y no nada más podemos, sino que también lo hacemos. Ya ese ejercicio de poder, pues no necesariamente tiene que ser en perjuicio de las compañeras y compañeros. Podría ser en un sentido positivo, pero bueno, eso lo podemos abordar en un análisis aparte. De igual forma, tendríamos que abordar cómo que es que, de acuerdo con el postulado que retoma Foucault precisamente, sobre el panóptico y la vigilancia interiorizada que sufrimos las personas dentro de una sociedad, así como los alumnos cuando el docente se sale del salón y no se levantan de su lugar por esa interiorización de la vigilancia que se tiene, igual las maestras y los maestros, los asesores y las asesoras, tenemos esa cuestión introyectada. La mayoría de las veces es inconsciente, sin embargo, actuamos en consecuencia. Esto es como el sistema, como la sociedad, el sistema mundo en el que estamos inmersos, controla nuestro actuar, sin siquiera estar presente físicamente. Entonces, las asesoras y los asesores muchas veces actuamos de una u otra manera, ya sea en apoyo o en fiscalización, en función de cómo tenemos interiorizada esta vigilancia y de qué manera la asimilamos. De tal modo que la zona escolar se vuelve un campo de lucha, pero no entendiendo este campo de lucha como tomar las armas y enfrentarnos unos contra otros, unas contra otras, sino más bien haciendo un autoanálisis como asesoras y asesores, que bueno, los comentarios que hacen las maestras y los maestros respecto a nuestra figura y la percepción que tienen de nosotros y nosotras, no surgen de la nada, desde luego. Tienen que partir de algún lugar, no se inventan, pero también hay que mencionar que, bueno, estas cuestiones fiscalizadoras, ¿de dónde salen? Si en realidad surgen de manera autónoma de las y los asesores, o si surgen a partir de la presión del sistema vertical que nos dicta ciertas indicaciones, que nos llevan a llevar formatos, a llegar a una lista de chequeo, a revisión, a fiscalización, ya sea por una cuestión heredada,
o ya sea por presión del papel que llegamos a jugar en la supervisión, en la jefatura de sector. Aquí definitivamente coincido con Liliana, tendríamos que tomar una decisión consciente a partir de la crítica y el autoanálisis que tenemos que hacer de nuestro actuar, ¿sí? Y así podríamos convertirnos como asesores, asesoras, como reproductores o reproductoras de ese sistema vertical que de tanto aqueja el ámbito educativo, o interiorizamos esa parte que ni siquiera somos conscientes que lo estamos haciendo. De ahí la importancia de que en comunidad y de manera autorreflexiva lleguemos a conclusiones que nos orillen a repensar nuestro actuar. Si estamos actuando de manera comunitaria, de manera sensible con las maestras y los maestros, bueno, continuar con ese camino y fortalecer el actuar. Pero si no es así, tener la capacidad suficiente para poder definir qué acciones debemos emprender para que esta cuestión de la asesoría se torne más horizontal, que sea de la base hacia arriba y no de manera inversa, es decir, de arriba hacia abajo como comúnmente es, ¿sí? En este caso, no estoy responsabilizando completamente al asesor y a la asesora, porque también estamos inmersos en un sistema y también somos oprimidos de cierta manera por esa verticalidad. Pero no podemos quedarnos pasivos y pasivas, tenemos que hacer algo al respecto. Si no lo hacemos, entonces estamos siendo parte de la misma rueda. Ahora, retomo la frase de Paulo Freire, que dice así: si la educación no es liberadora, entonces el oprimido sueña con ser el opresor. En ese sentido, hago la analogía con un ejemplo que se retoma de los docentes y las docentes, que obviamente estuvimos frente a grupo y que ahora estamos en la función de asesoría. Entonces, si a nosotros y nosotras nos tocó un asesor o una asesora que iba, nos fiscalizaba, era el brazo armado de la supervisión, nos revisaba de pie a pa y todavía nos quería decir cómo hacemos nuestro trabajo, bueno, en función de eso, ¿qué hacemos? ¿Reproducimos el patrón o nos enfocamos en analizar las causas y consecuencias de eso y tratamos de hacer un trabajo diferente, más en horizontalidad? ¿Sí? Ok. En ese sentido, antes de abordar la cuestión de a qué aspiramos, me gustaría también retomar el asunto del ámbito educativo, particularmente de las zonas escolares, hablando de escuelas, de supervisión, de todo lo que implica docentes, alumnos y alumnas, y retomarlo como un campo educativo, un campo donde se está en constante lucha. Les decía, lucha no necesariamente de discusión directa, sino más bien en el que, de acuerdo con los campos que propone Pierre Bourdieu, en ese sentido, pues las generaciones jóvenes que van ingresando a este campo, bueno, luchan por tratar de hacer las cosas diferentes. Caso contrario ocurre con las generaciones consolidadas que ya se encuentran dentro de ese campo. Y no hablo exclusivamente de cuestión cronológica, es decir, no por mayor edad o menor edad. Más bien tiene que ver con el tiempo que se lleva perteneciendo a este campo. Si hablamos de eso, entonces tendríamos dos partes. La parte que busca, en cierto modo, hacer las cosas diferentes, proponer cosas diferentes, no en contra, sino para tentarle una visión distinta a lo que ya se está haciendo, que tal vez funciona, pero puede funcionar mejor. Y la otra parte, en la que las generaciones consolidadas buscan perpetuar sus mecanismos porque les han funcionado y pretenden o pretendemos aplicar esos mismos mecanismos aunque los tiempos ya son diferentes, ¿sí? A propósito de la cuestión pandémica, el sistema educativo, en su mayor parte, se han esforzado en pretender llevar a cabo una educación como si nada estuviera pasando, como si el sistema educativo estuviera en una burbuja donde todos y todas tenemos el mismo acceso. Nada menos hace no mucho, bueno, ya hace algunos meses, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, comentó que la pandemia vino a demostrar las desigualdades o vino a dar cuenta de las desigualdades sociales. Entonces, pues yo creo que estamos viviendo en países diferentes, pero ese es un tema que también podríamos analizar más a fondo. En ese sentido, entonces, quienes ya estamos en esta función, hemos debatido, hemos analizado cómo llegamos, si fue por meritocracia, si fue, como dijo Gil Antón, por el individualismo corporativo meritocrático, o por qué fue. Pero a final de cuentas, ya estamos en esta función. Y ya lo que hacemos a partir de que estamos en esta función, entonces ya es responsabilidad de nosotros, nosotras. Definitivamente tenemos que actuar en comunidad y formar redes para que el trabajo sea con los docentes
y no hacia los docentes desde una asesoría prescriptiva, ¿sí? Esa es la idea. Obviamente no vamos a generalizar, no vamos a universalizar, pero desde luego que tenemos que poner el dedo en esa herida que traen las y los docentes respecto a la percepción que tienen de nosotros y nosotras. Hay que modificar, no nada más en el discurso, porque pues hay lineamientos y hay todo eso, pero ¿qué es lo que todavía no termina de hacer sinergia para que aún con los lineamientos, aún con las orientaciones, las y los ATPs seguimos haciendo trabajo que no nos corresponde, ¿sí? Insisto, no generalizo, hay supervisiones donde la apertura está, donde desde luego que está haciendo un trabajo colaborativo, pero eso no significa que no existan esas relaciones de poder, porque están presentes en absolutamente todos los lados. Ahora, con esto ya finalizo. ¿A qué aspiramos como asesores y asesoras? Primero, a tener relaciones dialógicas horizontales, en donde el asesor y la asesora, el maestro y la maestra, directivo o cualquier figura educativa puedan sentarse a dialogar, puedan entablar una plática en la que no se tenga que hacer mención de la función que se ostenta. ¿Por qué? Porque estamos platicando, como lo dijo el maestro Quiles, entre maestros y maestras, entre preocupados y preocupadas por el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, sin tomar en cuenta a quién se le da la voz autorizada o no, porque a final de cuentas, si no lo hacemos en comunidad, no vamos a salir de este círculo vicioso que es la verticalidad. De igual forma, se busca una asesoría en comunidad sin esa invasión que tanto nos han criticado las y los maestros, ¿sí? Trascender en este asunto de llegar con una lista de requisitos y mejor llegar con una hoja en blanco para ver qué aprendemos de las maestras y los maestros y qué podemos compartir con otras escuelas a las que tenemos acceso, ¿sí? Si bien estamos para orientar, si bien el trabajo que hemos hecho durante esta pandemia ha triplicado, cuadriplicado, y en eso estoy seguro que coincidimos todas y todos, pero aún así, con ese trabajo, creo yo que sí nos hace falta todavía esa parte de la horizontalidad y de la no invasión. No estoy diciendo que se actúe de mala voluntad, pero también tenemos que rescatar ese punto del autoanálisis para ver en qué medida tenemos ya interiorizada esa reproducción de la verticalidad. Y por último, pues bueno, empezar a modificar el lenguaje con el que nos referimos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. No obnubilar, no nulificar a otras personas utilizando un lenguaje que no corresponde. Por ejemplo, no podemos llegar a las escuelas, maestros, maestras, diciendo, a ver, profe, mira, voy a venir y te voy a enseñar cómo tienes que trabajar esto. Porque a final de cuentas, el aprendizaje se da de ida y vuelta. No es nada más del asesor hacia el docente, ni del docente hacia el alumno, sino que este aprendizaje se da de manera circular, en horizontalidad. Todos aprendemos de todos y de todas. Entonces, podemos empezar por modificar el lenguaje. Si modificamos el lenguaje, tanto verbal como corporal, eso sería un buen inicio, porque pues recordemos que el lenguaje es el reflejo del pensamiento. Entonces, a partir de eso, podemos empezar también por hablar de maestras y maestros, siendo que la mayoría de personas que se dedican al magisterio, pues son maestras. Entonces, podemos empezar por esa parte también. En esa parte podría estar un apartado de que puede ayudarnos a sobrellevar este asunto de la asesoría. Entonces, pues, no me resta más que agradecerles. Este es, les decía, una visión de la función de la asesoría, un enfoque que hasta cierto punto dista un poco de lo que verticalmente se tiene por concebido, y a final de cuentas, pues las ideas cuando ya salen de nuestro pensamiento, cuando los ponemos en un espacio público como lo es este, verbal o escrito, pues entonces las ideas ya no son nuestras, están ahí para la discusión y estamos abiertos y abiertas desde luego a la crítica, a los comentarios y al debate continuo, porque si no dialogamos, entonces no podemos enriquecer nuestras posturas o no podemos modificar nuestra estructura y vamos por la vida creyendo que lo nuestro es lo máximo y pues definitivamente yo creo que esa es una de las ideas más erróneas que pueden existir. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fernando. Muy interesante lo que usted plantea. Y además yo creo que la escuela tiene que ser un espacio de felicidad y la educación debe de ser el acto más amoroso del mundo. De ahí la importancia del trabajo
de ustedes como apoyos técnico-pedagógicos. Vamos con el doctor Miguel Ángel Bertis. Doctor, habrá comentarios porque hay puntos muy interesantes. Vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Bertis. Adelante. Bueno, pues interesantísimo. En realidad, a mí me parece que la reflexión académica que están haciendo aquí nuestros colegas ATPs del estado de Chihuahua, pues ha sido importantísima. Eh, yo creo que además es destacable que esta es una generación que viene proponiendo, ¿no? Una forma distinta. En un estudio, pienso que no debe ser muy diferente, pero bueno, en el centro del país yo apliqué una encuesta, levanté una encuesta para identificar problemáticas de la asesoría técnico-pedagógica en los estados de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México y bueno, 5 estados del centro del país. Y uno de los rasgos que observé es que en un 80% los ATPs en ese momento, que fue en el 2018, en ese momento el 80% de las ATPs tenían en su experiencia entre 2 y 5 años de experiencia docente y entre 2 y 3 años de experiencia en la función. Y eso obedece, por eso digo que no debe ser muy distinto, eso obedece a la política educativa. Y hacia ahí quiero llevar mi reflexión. Si bien es cierto que la historia que la hemos repasado en otras mesas, la historia de la asesoría técnico-pedagógica ha sido multisignificante y polifuncional en términos de qué ha sido, cómo se ha concebido y cómo ha sido aplicada en en las últimas décadas. Es muy reciente que se ha pensado en la asesoría técnico-pedagógica como una función de acompañamiento a partir, digamos, de esta idea, bueno, pero además acompañado con una política de evaluación para ingresar a la función, con la reforma del 2013, después con la reforma del 2019 que mantiene el organismo de evaluación, solo que ahora no es autónomo, es una dependencia de la SEP, donde los consejeros son nombrados y removidos libremente por el secretario de Educación. Y básicamente a la función se ingresa también por la cuestión de la evaluación. Y, digamos, lo que tampoco cambia, o sea, cambian muchas cosas para ingresar a la función, la edad, las características, pero lo que no cambia es la estructura. Es decir, el ATP, aunque hay un pleito por el reconocimiento, una disputa por el reconocimiento más claro en su carácter, en su naturaleza laboral, pero lo que no cambia es que es un agente adscrito a una supervisión escolar. En todo esto que estoy reflexionando o esto que estoy señalando, me parece interesantísima la reflexión que plantean, porque el punto es, en este contexto que acabo de rápidamente señalar, y ojalá haya sido claro en la exposición de la idea, pero en este contexto, ¿cómo resolver, cómo integrar esta idea de, pues, muy freiriana, ¿no? De educación para liberar o educación para la autonomía, cuando la política educativa para ingresar a la función de ATP es muy bancaria? Cuando, por lo de la evaluación, ¿no? Cuando la posición estructural del asesor técnico pedagógico es muy centralizada y jerárquica por la dependencia hacia la supervisión, ¿no? Cuando las funciones de asesoría, digo, salvo los casos como ustedes, que son importantísimos, son tan jóvenes los ATPs, y bueno, no digo que sea excluyente, pero sí revela, ¿no? un síntoma que también ahorita lo comento en la misma encuesta que estoy planteando. En realidad, solamente un 30% tiene estudios de posgrado, ¿no? Es decir, cuando la formación académica y también la experiencia, por eso señalé lo de los 3 a 5 años, también la experiencia hoy en día, suelen ser menor en muchos casos que la de los propios docentes. Y tendría que ser una persona técnicamente muy bien formada, digamos, ¿no? Ante todo esto, es decir,
¿cómo resolver, cómo realmente concretar esta que suena una aspiración muy legítima, una aspiración de una pedagogía crítica en un sistema educativo tan conservador, tan burocratizado, tan centralista, y que reformas y reformas y reformas y transformaciones de la vida nacional vienen y van y siguen siendo cada vez, sí, bueno, yo lo que observo es que es más centralizada, ¿no? Más, al menos el organismo evaluador anterior de la reforma del 19 tenía autonomía, ahora es centralizado a la CEPES, todo lo que diga el secretario de Educación y nadie más puede decir otra cosa o algo distinto, ¿no? Bien, pues esa es mi aportación, mi reflexión, mi provocación, si lo quieren tomar así. Y bueno, pues espero que sirva de algo, que nos aporten alguna reflexión importante. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel Ángel Bertis, muy amable. Y efectivamente, bueno, pues a mí me parece que hablando en los mismos términos que estaban hablando nuestros invitados, el diálogo es fundamental porque de otra forma se rompe muy fácilmente, pero también la transmisión de la cultura, porque dijeran ustedes, el texto son importantes aquí. Y para este trabajo es importante, yo hago un viaje al pasado, porque en 1992, platico rápidamente, yo tuve la experiencia de ser multiplicador de la reforma educativa de 1972, que con 50 maestros durante 28 sesiones semanales para dar a conocer contenidos de la reforma educativa en el área de ciencias sociales. Muy novedoso en aquel tiempo el abordaje en el área de sociales. Y yo creo que por ahí empezó el trabajo de apoyo técnico y después vinieron las operativas, las entidades operativas de la educación en los diferentes estados con la creación de los asesores. Ahí eran nada más los asesores técnicos y las mesas técnicas en las operativas de los diversos estados. Aquí en la Ciudad de México, en educación primaria, en aquel tiempo, en las 4 direcciones operativas de primaria, con mesas técnicas bien formadas, donde conocí, sin menospreciar a nadie, a gente muy capaz también. Pero la atención, la idea que señala el doctor Fernando, cuando dice que solamente hablan bien de la labor, los apoyos técnicos, los ATPs, los supervisores, los jefes de sector. Quiere decir que hay visiones y eso lo vamos a discutir probablemente en la cumbre de ATPs que vamos a plantear en fecha próxima. Vamos a pedirle, ahora vamos con el maestro Andrés Varela, 2 minutitos para que nos haga un cierre, por favor. Muchas gracias y pues muy contento, muy motivado por estar escuchando estas participaciones tan enriquecedoras y comparto mucho de lo que se ha vertido. Quisiera referirme a la inquietud que comenta el maestro Bertis, cómo buscar esa transformación dialógica siendo parte de un sistema vertical. Es muy interesante y es muy legítima la pregunta, e incluso es una aspiración que hemos tratado de darle respuesta desde diferentes ámbitos. Tanto Liliana lo ha hecho desde el feminismo, Fernando lo ha hecho desde las relaciones de poder, y yo intenté darle un giro, bueno, no un giro, sino abordarlo desde la pedagogía crítica y un tanto con aportes decoloniales o con una intención de no universalizar, sino de respetar los diferentes contextos. Para darle como respuesta o seguir provocando, que a final de cuentas eso es lo importante, hacer provocaciones, tener más bien preguntas que respuestas, animarnos a preguntarnos, a generar dudas, para buscar las respuestas, que a final de cuentas ese va a ser el ejercicio que nos llevará a movernos en la utopía, como diría Galeano. Pues yo quisiera hacer alusión a los 37 años que se están celebrando hoy por del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a propósito y cómo es que ellos utilizan un precepto, una máxima,
una intención utópica, social, de ver el mundo en el que quepan muchos mundos. Ellos dicen un mundo en el que quepan muchos mundos, y eso nos ayudaría a tratar de ver que las políticas educativas tienen que enfocarse a eso, tienen que enfocarse no a la universalización, no a la verticalidad, no al contexto general, sino más bien a un mundo en el que quepan muchos mundos, no una reforma, no una política, sino políticas específicas de cada contexto y cada ecosistema que existe en la realidad nacional, que vamos a decir es totalmente diversa. Entonces es muy interesante y muy legítimo ese planteamiento, y pues solo nos queda más que seguir haciendo comunidad, porque la siguiente respuesta, vaya, con la que podemos configurar esto es que esto que hoy hacemos aquí, esta intención de dilucidar, de interpretar, de configurar las realidades, pues es parte de lo que tenemos que hacer para entender nuestros momentos, nuestros contextos, la educación en este momento, y pues entendernos más, buscar ser más sensibles, buscar ser más empáticos, y por supuesto buscar liberarnos en comunidad y entender nuestro momento histórico. Así que... Muy bien, maestro. Muchas gracias, maestro Andrés, muchas gracias. Y antes de continuar, de darle la palabra a la maestra Liliana, desde la zona de calor del Estado de México, la zona sur, los sureños del Estado de México, la maestra Laura Colín, directora de secundaria, dice que excelente mesa 20, muy interesante temática. Saludos a los ponentes y a los coordinadores. Es que le hago llegar el saludo de la maestra Laura Colín a ustedes y al doctor Miguel Ángel Bertis. Muchas mesas de política educativa más. Desde la unidad de Atizapán de la Universidad Pedagógica Nacional también, la maestra Patricia Delgado saluda a los ponentes y a quienes estamos aquí al frente de los micrófonos, y al doctor Miguel Ángel Bertis. A todos los ponentes hay saludos, muchas felicidades, saludos también me saludan también, muy valorado su trabajo de asesoría y excelentes videos que nos comparten en su página de YouTube para enriquecer nuestro estudio. Por ahí me dice alguien, y dicen también felicidades, excelentes participaciones y interesante tema. Saludan desde Chihuahua aquí a los ponentes. También gracias por permitirme participar y aprender de todos ustedes. Soy Francisco Ricardo Álvarez Guel, ATP en el estado de San Luis Potosí. Aquí tenemos enlaces de Durango y maestros del Estado de México, y nos están viendo maestros en diferentes lugares de la República Mexicana, a quienes les agradecemos que sigan estas transmisiones que hacemos los lunes a las 20 horas. Así también, pues tenemos otras personalidades aquí viéndonos, y invitaciones también. Desde Chihuahua también está Joel Orozco, que ya participó aquí, es ATP de secundarias ahí en la ciudad de Chihuahua, y manda saludos para todos ustedes también. Así es que vamos a escuchar ahora, maestra Liliana, en un cierre de 2 minutos, por favor, maestra. Ok, bueno, primero el comentario que hacía ahorita el profesor Miguel Bertis, ¿no? Respecto a si no tenemos tal vez muchos años de servicio y la importancia de la experiencia, la importancia o no, ¿verdad? De pronto le damos mucho peso a un título cuando volteamos a ver a nuestras niñas y niños y aprendemos bastante de ellas y de ellos, ¿no? Entonces, de pronto el dejar de lado los títulos y dejar de lado todo lo que leemos, ¿no? En ocasiones aprendemos mucho de las personas que no ostentan ningún título, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante el reconocer que todas y todos estamos siempre en constante construcción y que nos construimos y fortalecemos, como ya lo mencionaba mi compañero y amigo Andrés, nos fortalecemos y construimos en comunidad, mientras que no hacemos de lo individual a lo comunitario, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, es muy necesario
el crear comunidad y no únicamente entre docentes, sino que también voltear a ver a nuestras niñas y niños, que de ellas y ellos aprendemos bastante y es a quienes nos debemos, ¿no? Ahora sí que nuestro trabajo es en función de ellas y de ellos. Tenemos que escucharles y voltearles a ver, porque de pronto nos quedamos, como les decía, en nuestro pedestal y hay que volver a esa realidad terrenal, no perdernos, ¿no? No andar flotando de pronto ilusionados en cosas que no son. Ese sería mi cierre, ¿verdad? Invitarles a hacer comunidad, a trasladar, a traspasar esas fronteras físicas, porque pues ahorita hay personas de diversos estados, entonces es importante el retomar y fortalecer al magisterio nacional. Gracias. Muchas gracias, maestra Liliana, muy amable, muchas gracias. Efectivamente, yo coincido con usted. Los niños son nuestra razón de ser también y debemos de tener humildad y sencillez también en este trabajo, porque eso nos lo exige el trabajo, más ahora en tiempos de pandemia también. Vamos con el doctor Fernando, el doctorante Fernando Sierra, para su cierre de 2 minutos. Muy bien, bueno, me gustaría precisar una cuestión respecto a lo que se comentó en función de las opiniones negativas. Las que leí en las redes sociales y las que escuché aquí, efectivamente, todas fueron negativas y vienen de docentes o directivos. Sin embargo, es muy importante mencionar que hemos escuchado comentarios muy positivos de compañeras y compañeros con quienes hemos trabajado en colaboración, en comunidad, particularmente en las zonas en las que laboramos, aquí en Chihuahua, en la ciudad, se han escuchado comentarios de docentes que a partir del cambio de visión de esa asesoría prescriptiva a una asesoría en comunidad y en horizontalidad, es que la visión ha cambiado. Ya no somos quienes les cargamos el portafolio a los supervisores o supervisoras. Y también mencionar que hay supervisores y supervisoras que están mano a mano, codo a codo con el asesor y la asesora apoyando. Sin embargo, el tema de hoy es una crítica hacia la función de la asesoría, pero no está por demás resaltar que desde luego existen casos donde se lleva a cabo la comunidad, la colaboración y se está realizando un trabajo excelente. No menospreciar el trabajo de la asesoría porque es mucho y depende en gran medida no precisamente tanto del cúmulo de conocimientos con los que contamos o no, sino más bien tiene que ver la actitud con la que llegamos a las escuelas en el sentido de, volvemos a lo mismo, no llegar como quienes lo sabemos todos, sino a final de cuentas entablar esa relación de confianza, de camaradería, si es posible, en la que podamos construir a través de proyectos educativos algo en beneficio de nuestras niñas y niños que efectivamente son quienes nos ocupan en esta labor, ya sea de asesor, docente o cualquiera que sea nuestra función. En ese sentido, pues tendríamos que analizar esa parte. Sí, hablamos de la crítica, sí, pero también es muy importante y sería excelente que maestras y maestros que tienen casos de éxito, por etiquetarles de alguna manera, pudieran compartirnos esa parte, ¿no? Maestros y maestras, directivos y directivas, que nos lo dicen a nosotros o lo hemos escuchado. Sin embargo, también sería bueno que se hiciera público para que se vea cómo tal vez a paso lento, pero se ha ido modificando esa idea que se tiene de la función del asesor y de la asesora. Gracias. Muy bien, doctor Fernando. Efectivamente, yo sí sostengo que son visiones nada más las que hay, porque hemos visto aquí ATPs entre ustedes, la calidad de ustedes. Estuvieron con nosotros los maestros de Veracruz, los hermanos Hernández Lozada, también con una calidad. Estuvo la maestra Díaz Gutiérrez desde Tijuana con Joel Orozco y Antonio Hernández, y también muy bien estuvieron las maestras de Guadalajara y de Autlán, Anita Parra, la doctora Graciela, la doctora Margarita, muy bien todos los que se han presentado, pero son visiones que hay. También hay maestros indolentes, También hay maestros indolentes, no es nada más de un lado. También a veces hay maestros que no dan el apoyo, y yo creo que institucionalmente debemos de colocar la confraternidad, la unión, la comunicación, el trabajo de conjunto y la buena voluntad para realizar ese trabajo. Les agradecemos mucho
su presencia y voy a cederle la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Les manifiesto a ustedes mi agradecimiento y los estamos considerando para la cumbre de ATPs que vamos a organizar también Chihuahua presente desde el norte. Doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Muchas gracias, maestro Quiles. Pues muchas gracias a nuestros colegas ATPs, nuestra colega ATP que han venido a darnos algunas reflexiones muy importantes. Y yo creo que la aportación, la conclusión que podemos o que yo plantearía de este programa es que ahí está planteado el debate no solamente de la asesoría técnico-pedagógica, sino de toda la organización escolar que gira en torno al apoyo del docente, porque bueno, pues sabemos, es un poco lo que ha dicho la maestra Liliana, pues efectivamente los niños aprenden, estén o inclusive estando no con un profesor, o sea, el aprendizaje es un acto humano que además se desarrolla en sociedad. Inclusive hay estudios en Estados Unidos, muy gringos, claro, muy a su modo, pero estudios que demuestran a su modo o que ponen en duda, por lo menos ponen en duda el papel del docente. Tratan de cuestionar si un grupo de niños aprendería lo mismo sin la intervención del docente y plantean alguna evidencia de que un grupo de niños con las condiciones adecuadas no necesitarían un docente para aprender. Pero de otro lado, nos gusta pensar por lo menos, y creemos en las teorías, en las cuales la técnica educativa, es decir, la teoría de la educación, la actividad que los docentes realizamos en las aulas con estudiantes, transforma, tiene un sentido. Y por lo tanto, sí es importante cómo se hace. Y yo creo que ahí está ese debate, ¿no? Ese debate de qué tanto importa la estructura, qué tanto importa el sistema, qué tanto importa las reglas que giran en torno al quehacer educativo. Y bueno, a mí me gusta, es un debate importante porque me gusta siempre recordar que por lo menos cuando he hecho investigación educativa me he dado cuenta que los mejores resultados en educación, cuando los niños realmente aprenden y hay una diferencia que se puede ver claramente, es porque hay docentes que han decidido romper las reglas. Y no solamente docentes del aula, sino ATPs y supervisores que deciden que hay que romper las reglas, y romper las reglas es cambiar el juego. Es decir, si nosotros ponemos un grupo de futbolistas, o sea, si ya nos aburrimos de ver el fútbol y queremos béisbol, y cambiamos a los jugadores y metemos beisbolistas en vez de futbolistas, pero mantenemos las mismas reglas, el mismo tamaño de la cancha, las porterías, etcétera, pues el árbitro va a seguir amonestando al que agarra la pelota con la mano, van a seguir pateando la pelota en vez de batearla, no van a poder usar los bats y no van a ganar echando hits, sino solamente metiendo la pelota en la portería, y veremos fútbol con otras perspectivas. Hay que cambiar las reglas para ver un juego distinto. Y entonces ese cambio de reglas va a presionar tarde o temprano a los hacedores de políticas para que cambien también las políticas. Eso se llama políticas basadas en evidencia. Bien, pues ese es el debate y me parece increíble la forma en que lo podemos concluir el día de hoy. Pues muchas gracias, buenas noches y pues nos vemos muy pronto.